En el corazón de la fe cristiana se encuentra un acontecimiento, un suceso real en la historia, un suceso único que jamás se volverá a repetir. El Hijo de Dios murió en la cruz. Porque justamente allí, en el Calvario, nombre apropiado, lugar de calavera, porque justamente allí la muerte estaba dando su concierto de dolor cuando fue interrumpida por 7 frases desde la cruz. Varones, 7 generaciones diferentes, 7 hombres ordinarios nos traerán 7 extraordinarias palabras que estremecieron al mundo y justamente hoy, 2000 años después, siguen trayendo vida y esperanza. Primera palabra de Jesús en la cruz. En Lucas 23:34 podemos ver que el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos el pecado en su expresión definitiva, la blasfemia en lo más alto, burlándose de la deidad del Dios, encarnado con satisfacción de burla. Contra el Creador y Redentor, el verdadero Rey y el verdadero Mesías. Y podríamos preguntar, ¿este es el momento que Dios actúe, que un Dios santo y justo reaccione en contra de este tipo de acciones, derramando ira, venganza y furia contra aquellos que realicen estas acciones? El juicio vendría 40 años después de la destrucción de Jerusalén, pero en la cruz el juicio vino en contra de Jesús y a favor de aquellos que lo blasfemaron. La respuesta de Dios va mucho más allá de nosotros, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Dios es soberano. La actitud del Señor en la cruz le ofrece perdón y misericordia, gracia y compasión. Se olvidó de sí mismo pensando en ellos y en nosotros. Parte del fruto de la oración se dio en la salvación de miles de personas en Jerusalén en el Pentecostés y hoy en día también. No sabían lo que hacían, no eran conscientes del alcance de la maldad, no lo reconocieron como el verdadero Mesías. Estaban ciegos en la luz de la verdad divina, porque si se hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Con toda su ignorancia, Cristo tuvo una expresión de infinita compasión de la gracia divina. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Dice el versículo 32 que habían 2 ladrones, 2 criminales que fueron llevados para ser crucificados junto a él. El versículo 33 dice que fueron crucificados, uno a la derecha y otro a su izquierda. El versículo 39 dice que uno de los criminales estaba burlándose de él. Pero realmente esa no es la historia completa. En los relatos paralelos, Mateo y Marco nos dicen que ambos ladrones estaban burlándose de él. Los 2 ladrones se mofaban y consentían en la blasfemia. Es irónico que estos 2 hombres estaban también a punto de morir y deciden usar lo poco que les queda de tiempo para burlarse y para blasfemar. Era tanta su maldad. Pero Jesús había orado por este momento. Había usado sus fuerzas pidiendo misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De pronto uno guarda silencio. En el relato de Lucas vemos que solo tenemos a uno burlándose de él. Algo le pasó al otro ladrón. Conforme pasaron las horas en la cruz, una de las 2 personas más pecadoras en la escena, un hombre entregado al robo violento, un criminal impío, enfrenta una transformación masiva. Esto es sorprendente. De la blasfemia pasa al silencio reflexivo. A pesar del dolor terrible por la crucifixión, su mente se dirige a una percepción teológica gloriosa. Puede ver la realidad de su verdad, algo que jamás había experimentado en su vida. Entonces la blasfemia vuelve a escupir. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Lucas 23:39. Pero ahora no hay coro. Estas palabras no encuentran eco. Solo se escucha una réplica ardiente de un hombre profundamente arrepentido. Versículo 40. Quien respondió y le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos, mas ningún mal hizo. Él admite que la sentencia que están recibiendo es una sentencia justa. En otras palabras, sabe que es un pecador. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero no cometió ningún crimen. Lucas capítulo 23, versículo 41. Su teología se eleva incluso a lo más alto, sabiendo que es un pecador y que el hombre debe tener temor de Dios. Tiene la valentía suficiente para pedirle a Jesús que le recuerde cuando entre en su reino. Lucas capítulo 23, versículo 42. Esto es fe. Este criminal creyó en un hombre crucificado. Este criminal creyó que el hombre que tenía a su lado tenía un reino. El ladrón no estaba poniendo su fe en el Señor de la gloria resucitado, sino en un hombre que estaba bajo maldición de Dios. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Y cómo responde el Cristo moribundo a todo esto? ¿Cómo responde Cristo ante tal fe? Le ofrece esperanza. Él le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. ¿Qué es este paraíso? Es el lugar donde Dios habita. Tú vas a estar conmigo en el cielo hoy. No hay lugar de espera, no hay lugar de transición, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, partir y estar con Cristo. Si esa no es la mejor ilustración para hablar de la gracia, no sé cuál es. La segunda palabra habla de un hombre cuya vida entera lo hacía merecedor del infierno. Y en un momento, un Dios soberano actuó y le dio entendimiento claro de quién Él era y quién era Cristo. Y por el poder del Espíritu Santo, los rescató del juicio divino. Y ese mismo día lo encontró en el cielo y tuvo comunión con Él. La tercera palabra que Jesús dijo en la cruz se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Y dice de la siguiente manera: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este pasaje nos habla de familia. Si hay algo que Dios quiere, es que usted habite en familia, porque el mensaje de la cruz es de familia. ¿Sabes que Jesús, después de perdonar a los que le habían herido, nos da esperanza? Ahora nos habla de familia. Ahora nos dice: vamos a vivir en familia. Así que arriba esos ánimos, familia. Si el diablo vino para destruir mi hogar y tu hogar, déjame recordarte cómo terminó el Antiguo Testamento. Haré volver el corazón de los padres a los hijos, y haré volver el corazón de los hijos a los padres. El Nuevo Testamento también incluye un mensaje similar cuando Zacarías habla de la profecía sobre Juan. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Así que yo no sé cómo está su situación en su hogar, pero el mensaje de la cruz nos habla de familia, nos habla de esperanza, nos habla de restauración, de relaciones quebradas,
nos habla de unidad familiar, nos habla de su poder para restaurar lo que el enemigo quiso siempre destruir. El mensaje de la cruz es el mensaje de restauración. Volvamos a la escena de aquella tarde. Jesús le dio tanto valor a la familia que pasó 30 años de su vida cuidando a su familia. Y luego ocupó solo 3 años para transformar al mundo. Nosotros queremos hacer lo mismo, pero al revés. Primero queremos transformar el mundo, cambiar la sociedad y por último recordamos pensar en nuestra familia. ¿Qué contraste en el mensaje de Jesús en la cruz? Ese mensaje se centró en la familia. Jesús amaba tanto a su madre que en el momento de mayor dolor, de mayor soledad, cuando todos se habían ido, cuando aún el famoso apóstol Pedro estaba lejos, era María, su madre, quien estuvo cerca, a su lado el discípulo amado Juan. En ese momento, aún en medio del mayor sufrimiento, Jesús, en calidad de hijo y poniendo en segundo lugar su propia necesidad, se preocupa por brindar consuelo a su madre. En otras palabras, Jesús le dice: Madre, yo ya no estaré contigo, pero allí tienes a tu hijo para cuidarte. Y a ese hijo le dijo: allí tienes una madre para cuidar. No hay privilegio más hermoso ni responsabilidad más prioritaria que valorar a la familia que Dios nos ha dado. Además que para hacerlo se necesita ser valiente. Dice la Biblia que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Me gustaría aprovechar este momento cuando probablemente hay muchas familias en casa viéndonos a través de las redes sociales y que están viendo durante esta pandemia una dinámica diferente. Esta situación global nos ha permitido pasar días y semanas en familia, obligatoriamente, y quizás los desacuerdos y contiendas no han faltado. El estar en familia pareciera habernos hecho daño. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho de nuestra familia? Hoy es el tiempo de restauración. Hoy es el tiempo de unidad. Usemos este tiempo para cuidar el valioso regalo que aún tenemos el privilegio de disfrutar. Estamos a tiempos. El mensaje de Jesús en la cruz fue un mensaje de restauración, de paz, un mensaje de familia. La cuarta palabra de Jesús en la cruz la podemos encontrar en los Evangelios de Mateo capítulo 27 verso 46 y en Marcos capítulo 15 verso 34, que será la cita que estaremos analizando hoy. Mateo 15:34 nos expresa: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este verso comienza narrándonos que aquí era la hora novena, pero unos versos antes, en el verso 25, se nos expresa que a la hora tercera Jesús había sido crucificado, por lo que podemos comprender que Jesús llevaba alrededor de 6 horas colgado en aquella cruz. Y además de haber soportado un cruel castigo, que le pusieran espinas en su cabeza, que le golpearan, que le azotaran, que le hicieran cargar aquella cruz, que clavaran sus pies y manos en aquel madero, pues ahora Jesús llevaba alrededor de 6 horas soportando todo el peso de su cuerpo sobre manos y pies. Y cuando todos pensaban que ya no le quedaba fuerza alguna, pues no existe ser humano capaz de soportar tal castigo, Jesús clama a gran voz un grito que ha trascendido por toda la humanidad, demostrando que aún tenía fuerzas, demostrando su naturaleza divina, demostrando que nadie le quitaba la vida, sino que la daba por voluntad propia, pues este era su plan redentor. Y allí clamó a gran voz y dijo: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Y con este clamor Jesús estaba citando el Salmo 22, específicamente el verso 1, dando cumplimiento a las palabras proféticas sobre el Mesías en este Salmo, demostrando que Él era el Mesías esperado, que Él era el Cordero Pascual sobre el cual hablaban las Escrituras. Y este clamor de Jesús nos refleja un sentimiento de profundo dolor, pues en este momento Jesús estaba cargando con el pecado, con el peso del pecado de toda la humanidad. Él era el Cordero Pascual que estaba siendo sacrificado y sobre el cual se estaba depositando la ira de Dios contra el pecado del mundo. Como está escrito, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También este clamor de Jesús refleja una intensa agonía, pues Jesús no solo estaba soportando el peso del pecado, sino que ahora estaba experimentando una intensa soledad, pues al venir el pecado sobre él, quedó momentáneamente interrumpida la comunión entre él y el Padre. Dios le daba la espalda al pecado, pues donde Dios habita no puede habitar el pecado. Por tanto, quedaba interrumpida momentáneamente toda la intimidad, toda la comunión entre Jesús y el Padre. Y esa separación que causó gran dolor en Jesús es la separación a la que están destinados los hombres como resultado de una vida pecaminosa, pues la paga del pecado es la muerte. Es el destino eterno de cada vida sin Cristo, una vida sin Dios en el infierno por toda la eternidad. Hoy, tristemente, las personas prefieren vivir una vida apartada de Dios, una vida sumida en el pecado, y se olvidan de que un día tendrán que pagar las consecuencias que esto traerá. Se olvidan de que un día tendrán que dar cuentas delante de Dios y cargar con el peso de su pecado. Pero, para todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados, abrimos nuestro corazón a Jesús y nos sometemos a su señorío, pues Él es la propiciación por nuestros pecados para salvación. Él nos redime del castigo eterno, pues Él tomó nuestro lugar en la cruz. Tal como está escrito también, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que la justicia de Dios fuera hecha en nosotros a través de Él. La pregunta es, ¿a cuál de estos dos grupos pertenecerás tú? ¿A los que cargan con el peso de su pecado o a los que se rinden al señorío de Jesús? El día de hoy tengo el privilegio de exponer un poco sobre la quinta palabra de Jesucristo en la cruz, la cual encontramos en el libro de Juan capítulo 19 versículo 28. Quiero comenzar diciendo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera: tengo sed. Jesús escogió voluntariamente entregar su vida en un acto consciente de su voluntad soberana. Él declaró: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. Tengo sed. En su omnisciencia sabía que solo faltaba una profecía por cumplir. En el Salmo 69, versículo 21, David escribió: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús sabía que al decir tengo sed, provocaría que los soldados le dieran algo de beber. Por supuesto que ellos no lo harían conscientes de que estaban cumpliendo una profecía, o mucho menos por compasión. Su objetivo solamente era incrementar el dolor del Señor prolongando su vida. Uno de los transeúntes tomó una vasija llena de vinagre que estaba allí, empapó de vinagre una esponja y poniéndola en el hisopo se la acercó a la boca. Este era el vino barato y avinagrado que los soldados
acostumbraban usualmente a consumir. No era la misma bebida que el Señor había rechazado antes. Mateo capítulo 27, versículo 34. Tal bebida amarga pretendía ayudar a aminorar el dolor para que no luchara tanto mientras lo clavaban en la cruz. Jesús había rechazado porque quería beber la copa de la ira del Padre contra el pecado de la forma más completa que sus sentidos pudieran experimentar. La palabra sufrimiento en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. Jesús es Dios. Esta es una verdad eterna, pero al mismo tiempo es hombre. Y es aquí en la cruz que vemos al hombre Jesucristo padecer sed después de haber sufrido largo tiempo a manos de sus verdugos. Pero mire qué maravilloso. Pero la sed de nuestro Señor no solo es sed física, sino que también tiene sed de que los hombres asumamos el sacrificio que Él hizo al darse a sí mismo en la cruz. Él desea que usted y yo asumamos ese compromiso. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14, Jesús dijo, y esto es maravilloso, esto es hermoso, escuche y ponga atención, abra su corazón, abra su mente. Juan, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14, Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una vez más, el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14, Jesús dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gracias. Que Dios las bendiga. Amén. Hace un poco más de 2000 años, el Señor Jesús, poco antes de morir, pronunció, consumado es, dándonos a entender que toda la profecía escrita en el Viejo Testamento, hablando de su persona y de su obra, estaba hecha. Vemos al Señor Jesucristo como siervo, poniéndose a cuentas con el que lo había enviado. Las Escrituras también nos narran que después de que se le daba una tarea a hacer a un esclavo, tenía que presentarse ante la presencia de su amo y darle cuentas para poder decir, he terminado. Dios invita a su iglesia a que nos enfoquemos en esa misión que te ha dado a ti y que me ha dado a mí. En obediencia, como el Señor Jesucristo dice en el capítulo 4, versículo 34 de Juan. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Nosotros todos los días tenemos que estar atentos a ese llamado, a esa tarea que Dios nos ha dado a nosotros para hacer. En confianza, el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan está orando al Padre por sus discípulos y que esa misma oración es para su iglesia, es para ti y es para mí. Y que hay más. El Señor Jesucristo está orando por todas aquellas personas que van a llegar al arrepentimiento, que tienen que ser salvas. Es bueno saber que su misericordia se extiende más allá, que podría ser algún familiar tuyo, o podría ser tu vecina, o podría ser una persona que Él ponga en nuestro camino y nosotros poder darles ese mensaje de amor, de salvación para ellos. Porque ¿cómo vendrán si nadie les predica?
¿Y cómo oirán si no le dices ven y ve? Mateo 28, 19 nos dice esta misión: id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros estar listos para cuando el Dios de gloria nos llame a su presencia, poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Dios los bendiga. Que el Señor le continúe bendiciendo. Séptima palabra de Jesús en la cruz. Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas, su capítulo 23, verso 46. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. De una manera triunfal, Cristo había dicho: consumado es, apenas antes de que entregara su espíritu. Lucas 23:46 dice: Jesús clamando en alta voz, en gran voz. Y esto es importante porque Mateo 27:50 y Marcos 15:37 dicen lo mismo. Sería imposible que una víctima crucificada hiciera esto si hubiera estado muriendo mediante muerte natural. Porque usted o yo podemos morir de asfixia, sin oxígeno, sin fuerza, apenas somos capaces de pronunciar un murmullo incoherente con la trama de la crucifixión. Pero Jesús estaba fuerte, Él es triunfal, Él está en control. En Juan 10 dice: el buen pastor da su vida por las ovejas, nadie me la quita. Yo la pongo porque yo quiero. Yo tengo el poder y la autoridad para ponerla y la autoridad para volverla a tomar. Él grita con toda su fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, todos los judíos en esa época que habrían estado ahí habrían entendido perfectamente esto. Él hace referencia directamente al Salmo 31:5, que este salmo dice así: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios de la verdad. Era un versículo muy conocido. Era tan conocido que era parte de la oración de los judíos en la tarde y en las noches antes de acostarse. Pero Jesús hizo dos cambios y quiero que ponga mucha atención a este detalle. El primer cambio que él añadió fue la palabra Padre, que significa en este contexto comunión dulce ha sido restablecida. El castigo se acabó, el sufrimiento se acabó. Ahora, el segundo cambio, y es que Jesús no hace referencia al Salmo 31:5b, que dice: tú me has redimido, oh Jehová, Dios de la verdad. Ahora, ¿por qué Jesús no hace referencia a esta otra porción del Salmo 31:5b? Ahora, como una nota a pie de página, quiero decirle que esto aplica para David, que era el autor del Salmo, no a Cristo, porque Cristo no fue redimido en la cruz. Él es y es nuestro Redentor, aleluya. Qué precisión de las Escrituras, hermanos. Añadió la palabra Padre para que supiéramos que esta relación era todo lo que esperaríamos que fuera. Nuestro Redentor. Gloria a Dios. Entonces Lucas termina diciendo: habiendo dicho esto, expiró. Jesús es la persona perfecta, sin pecado, justa, que sufre, que intercede por amor y cuidado, quien en su muerte expresa confianza perfecta en el amor de su Padre. Y es la promesa que ha de recibir. Que Dios les bendiga. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue por Él, me amó.
tal manera Él me amó. No hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó por mí. Le seguiré. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, que a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó, no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Le seguiré.
Acabamos de escuchar estas 7 frases extraordinariamente explicadas por nuestros hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con estas 7 frases? Han llegado a tu corazón. La Biblia dice, esta es la fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que es un llamado a la fe, es un llamado a arrepentirte. Allí donde estás, te invito y te animo a que ores en silencio, te arrepientas de tus pecados y le digas a Jesús que tú estás necesitado de su ayuda, de su salvación y que te permita vivir en sus manos, bajo su guianza, una nueva vida en Él para gloria de Dios Padre. Y ahora que el amor de Dios, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu, el Consolador, sean con el pueblo de Dios reunido desde ahora y hasta la eternidad. Y el pueblo de Dios dice, amén.